What up, Meraki Traders. Bienvenidos a nuestro primer video para inaugurar nuestro canal oficial de Meraki Traders. Estaremos subiendo análisis un poco más extensos de lo usual, de los que subimos a Twitter, que son análisis express. Entonces aquí desglosaremos un poco más el análisis. También estaremos analizando algunas altcoins, quizá algunas acciones. Y pues bueno, sin más, vamos a ver qué es lo que nos trajo la volatilidad de esta semana. Comenzando con el SP500 y desglosando un poco más el análisis. En estos días vimos una caída debajo del soporte de los 4300, que es un nivel clave para que el precio pueda al menos mantenerse en una estructura alcista. Posiblemente esta pueda ser una falsa ruptura, aún no está 100% confirmada. Independientemente de que haya roto, hubo este rebote y esta recuperación en el precio, pero no está confirmada. ¿Por qué? Porque al menos el precio debería de recuperar esta zona de los 4500 para poder decir que de verdad podemos recuperarnos en bolsa, en acciones, inclusive en cripto. Esto medianamente es positivo, pero incluso con la reacción, la volatilidad que ha tenido el precio toda esta semana y la pasada, incluyendo con la situación de Ucrania y Rusia, que independientemente de que haya guerra o no haya guerra, tenemos el tema de la inflación. Tenemos a la Fed intentando subir tipos de interés, que quizá lo hagan agresivamente. Agresivamente me refiero a que quizá lo suban medio punto, pero muy probablemente, si todo sale bien, lo puedan subir al menos un cuarto de punto. Esto sería o podría ser bueno para los mercados en general, y podría brindarnos quizá una posible recuperación, al menos a llegar quizá a máximos, ¿no? Pero por lo pronto deberá mantener el soporte en los 4300. En tema de indicadores, precisamente estamos viendo una posible divergencia positiva o alcista que derivó a esta recuperación en el precio. Pero si en dado caso no lo llega a aguantar el soporte y vuelve a caer, inclusive podría llegar a tener caídas hasta los 3900, y esto sería muy malo para el mercado, ya que todo comenzaría a crashear. Quizá podría haber un crash. Esto podría desencadenar una cascada de liquidaciones y pues bueno, que mucha gente salga de sus posiciones. Así que hay que tener cuidado con esta situación. Todo esto, el tema de la guerra, como les comento, al menos para mí no es tan importante, sin demeritar lo que esté pasando, sino yo me voy más por el tema de las tasas de interés, que eso de verdad podría tener una repercusión aún mayor que el desenlace de alguna guerra, ¿no? Al menos en mi opinión no creo que haya una guerra, porque pues bueno, no le conviene a ninguna nación en general estar en guerra. Y inclusive aumentaría el tema de la inflación. Así que inclusive a Estados Unidos tampoco le conviene una guerra, ya que los niveles de inflación han sido de los más altos que hemos tenido durante muchos años. Así que pues el tema de la inflación es más preocupante que tal cual la guerra. Bitcoin y de las cripto, tal cual, llenos de lleno. Bueno, ahorita por el momento podríamos estar en una lateralidad. Lo comenté en el análisis de la semana. Al menos por ahora nos mantenemos positivos. El soporte de los 38.000 está aguantando. Si recordarán, aquí les comenté que podría caer a la zona de 41.000 y que si no lograba soportar esta zona, podría extenderse hasta los 38.000. Esta zona es un poquito más de cuidado. De hecho, yo no quería ver el precio de nuevo ahí. ¿Por qué? Porque las probabilidades de poder ir al alza sí se mantienen, pero no son tan altas como si hubiéramos mantenido la zona de los 40. Eso no quiere decir que incluso mañana, o en cuestión de estas horas, hasta el cierre de mañana, podríamos ver una recuperación en el precio, y lo ideal es que recuperara al menos los 41.000 para poder tener fuerza alcista y comenzar a escalar en precios. Así que yo esperaría a ver qué es lo que pasa hasta el cierre de mañana. Tendría cuidado también. ¿Por qué? Porque el escenario negativo que tenemos en Bitcoin es que si logra
romper a la baja la zona de los 37 de nuevo, es muy probable, ahora sí es muy probable, que no sea una posible falsa ruptura y que podamos ver caídas mayores. Eso irá de la mano con lo que pasa en bolsa. Ahorita nos mantenemos medianamente positivos, pero si hay que tener los pies en la tierra, hay que saber en dónde estamos posicionados ahorita. ¿Por qué? Porque de verdad se podrían desencadenar también caídas, inclusive hasta los debajo de 30,000, de 24,000, incluso llegar a 20,000, que eso es viable. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por lo pronto, el escenario alcista, lo ideal es que recupere los 41,000. En cuestión de indicadores, al menos ahorita no nos muestra nada por ese lado, así que pues bueno, no hay nada que de alguna forma mostrar de ese lado y esperemos que el precio logre posicionarse conforme debe. Hay que esperar el desarrollo del mercado para ver que eso pase. En cuestión de las altcoins también, las altcoins como por ejemplo Ethereum están en una misma situación, aunque el rango es un poquito más corto que el de Bitcoin, también se encuentra aquí atrapado, ¿no? Y en el momento en que pueda romper la zona de 3000, 3100, podríamos ver movimientos superiores, quizá llegando a los 3500, al menos de primera instancia, ¿no? Entonces, como primer paso, tendremos que romper esta resistencia de los 3000 para poder pensar en los 3500. De no ser así, podría ser rechazado nuevamente, caer de nuevo en el rango y quizá caer, tomar fuerza para volver a caer. Hay veces que esos movimientos de caída y de rechazos pueden ser síntomas de que no ha cambiado la estructura bajista, entonces podría continuar la caída, tomar fuerza, la suficiente liquidez para poder seguir cayendo. Así que hay que tener cuidado. Recuerden que tradear un rango es un poco más complicado que tal cual seguir la tendencia. ¿Por qué? Porque en un rango no tenemos una tendencia definida, al menos en esa temporalidad o al menos en ese lapso de tiempo. Entonces no podemos todavía confirmar de qué lado va a romper, ya sea si es a la alza o a la baja. Muchos comentan que o sube o baja, ¿no? Y no es tanto como que suba o baja, sino que hay probabilidades que se mantienen cuando el precio llega a ciertas zonas. Entonces por ahora nos mantenemos alcistas, pero eso no quiere decir que no pueda haber una caída, y una caída un poco más grave. O sea, este precio si cae Ethereum o Ether, podría caer debajo de 2000, inclusive llegar a 1500, inclusive hasta los 1000, ¿no? O sea, no se me hace tan descabellado. Pero si en algún momento logra recuperarse, pues claro, comenzaremos a formar una estructura alcista y eso nos daría mayores probabilidades incluso de llegar a máximos. Pero, o sea, las probabilidades siempre están ahí. No es tanto como decir solamente que va a subir o va a bajar, porque no es el análisis técnico no es tanto así, es un tema de probabilidades. Entonces, por ahora mantiene el soporte. De hecho, con el grupo Premium estamos pensando en meter algunas posiciones aquí, el de long, con un buen manejo de riesgo. Pero inclusive en esta zona se mantiene como una zona riesgosa. Así que pues bueno, también o una de dos, o esperamos hasta el cierre de mañana y ver cómo se comporta en la semana, que sería lo ideal. Y si no, pues meter alguna operación el día de mañana domingo. Así que pues bueno, eso es por el tema de Ether. Por el lado de Luna vimos en la semana, les comenté en el anterior análisis, que llegando a esta zona podría haber un rechazo, ¿no? Y que de hecho teníamos una posición aquí en short para poder llegar incluso otra vez a esta zona de 40, siendo que el mercado se veía más probable de que iba a caer. La reacción fue muy positiva para Luna. Este fue un movimiento de hecho muy sorpresivo, como les comento, para mí. ¿Por qué? Porque yo esperaba incluso que llegara hasta esta zona de 76, 78 y de aquí comenzara de nuevo a caer. No lo hizo, sí tuvo el rechazo, pero vino esta vela a romper tanto los shorts y a llegar inclusive a esa zona de 90, ¿no? En donde también se encuentra otra zona clave para poder romper e ir a máximos. Por ahora tuvo un rechazo y también hubo
esta bajada, ¿no? Que podría ser el inicio de una corrección. Una corrección que se puede dar primero al precio de 76, a la zona de 76, que recuerden, una resistencia rota se convierte en soporte. Lo vimos aquí, cuando llegó a esta zona hubo esta reacción en el precio que confirma el soporte, pero si llega a haber más correcciones, podría incluso volver a romperlo, haber sido una falsa ruptura y de nuevo caer hacia los 64. Entonces esto todavía se mantiene probable, pero de momento a corto plazo debe aguantar esta zona de 76 y eso es vital. Inclusive aquí en el ADX nos muestra que también la fuerza alcista está presente. Entonces es más de riesgo inclusive también meterle short cuando un activo todavía no ha acabado su movimiento. Entonces, a pesar de ser riesgoso, nosotros le metimos short en esta zona de los 94, 95. Ahorita va en ganancias y nuestro stop precisamente está arriba de esta zona, en el precio de 91. Afortunadamente ahorita estamos viendo un rechazo en una, aunque no ha sido confirmado porque pues bueno, es fin de semana y normalmente los fines de semana suelen ser erráticos, movimientos erráticos. Así que hay que esperar todavía el desarrollo. También está en la línea de contratendencia y por el momento habría que esperar esa reacción del precio a la baja. De todos modos, yo espero que al menos llegue a esta zona y que aquí sea de verdad la zona decisiva en donde de verdad va a rebotar y va incluso a hacer a nuevos máximos o va a seguir corrigiendo hasta esta zona. Y de hecho, corregir a esa zona no quiere decir que no pueda seguir subiendo. El mercado viene, hace un alto más alto que el anterior, un bajo más alto, igual un alto más alto que el anterior, y así se va construyendo una estructura alcista. Así que independientemente de que pueda caer hasta esta zona, si llega a caer a esta zona, yo voy a pensar en meterle ahora long, siendo que ya pudo haber corregido lo que tenía que corregir de este movimiento impulsivo que tuvo. Porque de verdad este movimiento sí fue algo fuera de lo común, ¿no? Y bueno, con la fuerza alcista que tuvo Bitcoin esta semana, a principio de semana, pues bueno, le dio la suficiente gasolina para poder llegar ahí. Así que pues bueno, hay que esperar ver cómo se desarrolla esa posición en Luna. Y sin más, pues bueno, vamos a pasar a Solana. Y en Solana tenemos también una situación similar a la de Luna. Yo les he comentado en algunos otros análisis que Solana se mueve a veces muy a la par o como si fueran hermanas con Luna. Y eso puede ser viable. ¿Por qué? Porque así como Luna estaba acumulando en su tiempo, así lo puede estar haciendo Solana. Quizás Solana le falte ese catalizador para poder decidir tener un impulso al alza como el que tuvo Luna, al menos aquí a los 170. Pero eso sí, sigue manteniéndose probable. Después de la acumulación que podríamos estar viendo aquí, porque puede ser una zona de acumulación o simplemente una lateralización, si la zona de acumulación se confirma al romper este nivel de 100, podríamos ver a Solana con un movimiento como el que hizo Luna hacia esta zona de los 170 o 150 al menos. Yo incluso esperaría que si llegara a 170, porque tiene que romper toda esta zona de shorts. Entonces eso para mí sí es probable, siempre y cuando Bitcoin y la misma Solana tengan la suficiente gasolina para poder llegar a ese target que tenemos a corto, entre comillas, corto plazo, mediano plazo. Entonces, independientemente de eso, las probabilidades, al menos para mí, para Solana, por ahora, son alcistas, pero manteniendo en cuenta que puede romper también a la baja. Y la ruptura de esta zona a la baja, o al menos mantener esta zona de primera instancia, pero llegar de nuevo a los 80, ahí se podrían desencadenar otra vez mayores caídas. Y ahora sí, ser una caída de verdad confirmada. Entonces, cuando llegue a perder los 80, 75, ahí podríamos ver una caída ya confirmada. De momento se mantiene en un rango y en donde o decide seguir al alza o decide más por el lado bajista. Entonces hay que esperar ese desarrollo de Solana.
podría pensarse que aquí se podrían meter algunas órdenes, pero como les comento, siempre manteniendo el riesgo muy acorde a su perfil de trading. Así que hay que estar al pendientes de eso. Y bueno, por el lado de Tesos. En Tesos, la verdad es que Tesos, a mí como activo, no me gusta tanto. Sé, y al menos tengo en cuenta, que mucho de esta subida que tuvo Tesos se la debe a los NFTs. La verdad es que los NFTs sí le han dado ese respiro a Tesos, pero lamentablemente no lo es todo. Inclusive los NFTs son activos de riesgo, ¿no? Si de alguna forma se ve así. Son incluso más de riesgo que las altcoins. Puede quedarse ahí mucha liquidez bloqueada en los NFTs por el lado de Tesos. Entonces, en algún momento, si rompemos este soporte crítico en los 2.80, sí también se pueden desencadenar primero una caída aquí a la zona de 2.15 o $2, y de ahí ver precios quizá de 1.50, 1.20 hasta 1. Eso también es probable. Como les comento, como activo no me gusta tanto Tesos. Yo no me posicionaría en Tesos, al menos por ahora. Incluso me gustaría más meterme del lado confirmado a intentar saber qué es lo que va a hacer Tesos. A pesar de que esta zona puede ser buena para compras, el riesgo sigue ahí latente, y la verdad es que es más probable que se recuperen otros activos que de verdad aportan algo al ecosistema, o sea, algo más sustentable, que de verdad están mostrando más resultados de cómo avanza el proyecto, a un proyecto que simplemente se ha quedado estancado. Entonces, por ejemplo, Solana, Luna, esas sí pueden tener, y lo vimos en el caso de Luna. Luna sí tuvo la suficiente entereza para poder hacer un movimiento así. Solana lo podría tener y las probabilidades ahí están, pero con Tesos, a pesar de que sí tenga probabilidades, quizá un movimiento no lo podría llevar a más que quizá a los 4.50, 5. Y eso, a pesar de que sí es probable, la verdad es que no es un movimiento que me guste tanto como ver a Tesos, como ver a Solana o como ver a Luna subir lo que subieron. Y inclusive metiéndome apalancado, que también ahorita es algo de riesgo, siempre lo es, pero ahorita como está el mercado es mucho más de riesgo, tanto si es al alza como a la baja. Entonces, al final de cuentas, lo que esperaría para Tesos es que mínimo se mantenga aquí en el rango, o sea, mínimo se mantenga lateral en toda esta zona. Y de hecho, en su anterior acumulación, estuvo aquí meses, o sea, desde el mes de mayo hasta el mes de julio. A muchos activos, muchas monedas, no, o sea, Solana, Luna y otras, inclusive no teniendo la capitalización que tiene Tesos, muchas de ellas empezaron a pompear desde junio. Y a Tesos le tomó un poco más de tiempo. Eso obviamente no quiso decir que no iba a pompear, pero sí se tarda un poco más en sus movimientos. Y dentro de ese lapso de que se pueda tardar en sus movimientos, puede incluso truncarse ese movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos a Bitcoin en, no sé, en máximos, Tesos igual incluso puede no estar arrancando. Y a lo mejor hay un rechazo en Bitcoin y el mismo Tesos apenas está arrancando, ¿no? Entonces le corta el movimiento a Tesos. Por lo mismo que Tesos no se mueve tan rápido como otros activos. Y a veces se mueve rápido y así como se mueve, se cae. Y lo hemos visto en varios escenarios, ¿no? Como por ejemplo aquí, se cae, se recupera y claro, hacen un nuevo alto, más alto. Y así como hace un alto más alto, vuelve a caer y así se va, ¿no? O sea, si ven, los movimientos de Tesos son así. O sea, son muy volátiles, ¿no? Y cuando hay calma de alguna forma, sí pueden venir movimientos también más volátiles, pero movimientos que inclusive te pueden sacar de tu posición y regresarse al mercado. Entonces, la verdad es que nada, o una de las cosas que da más, de alguna forma, rabia, es que veas que tu análisis está bien, pero después te saca el mercado simplemente por la volatilidad misma del activo, ¿no? Y que hay veces que hace estos movimientos que pues no suelen ser provechosos para uno que está dentro del mercado. Entonces a lo mejor pudiste haber esperado todo este lapso de tiempo para que una mecha así te saque tu stop y después se regrese e incluso confirme el análisis que tú tenías.
Entonces prefiero meterme a una moneda inclusive mejor, como Solana o como Luna, o como alguna otra, que pueda tener a lo mejor un movimiento un poco más limpio que el de Tesos. Y que también tienen mayores crecimientos, ¿no? Y un crecimiento más sostenido. Y si comparamos y lamentablemente, de alguna forma sí se pueden comparar y no, porque son proyectos un poco más, o sea, diferentes, ¿no? En algún aspecto. Pero pues Luna ahorita está, o sea, llegó a valer casi 100. Y Solana a valer casi 200. O sea, inclusive los pasó, me parece. Entonces, imagínense, o sea, Tesos de alguna forma tiene la vida que esas criptomonedas. Y no logra ni siquiera llegar a lo mejor, no sé, a 20, ¿no? O sea, a un precio, digamos, un poco más razonable, un poco más que con estos movimientos de mercado y con la última subida importante que tuvo el mercado, pues no haya ni siquiera llegado a 20. Entonces, o sea, eso obviamente depende de muchos factores, pero la verdad, el hecho de que no tenga tanta fuerza alcista como algunas otras monedas, pues me hace dudar de ella. Pero bueno, en cuestión de análisis ya más técnico, como les dije, ahora podemos llegar aquí a 4.55 y de aquí podría haber un rechazo. Pero el rechazo incluso podría tornarse negativo si en dado caso vuelve aquí a debajo de 4 y aquí decidir de nuevo si va al alza o sigue cayendo, porque hay veces que movimientos explosivos pueden derivar a que haya una mayor caída, como por ejemplo cuando hubo un movimiento explosivo que precisamente nos puede llevar aquí, hubo un rechazo y incluso cayó después más de lo que había caído anteriormente. Entonces eso también puede pasar, y eso le puede pasar a Tesos. Puede haber un movimiento, caer aquí, no resistir, tener un pequeño rebote y seguir cayendo. ¿Para qué? Para poder ahora sí romper este soporte. Entonces hay que tener cuidado con Tesos. No digo que no la compren, o no digo que quizá no confíen en el proyecto, porque pues eso ya dependerá mucho de cada quien. Pero sí tengan mucho cuidado con Tesos. Yo preferiría meterme a otra moneda, como les comenté. Entonces pues bueno, también la media móvil está aquí, que también podría fungir como una resistencia. En indicadores por ahora no veo nada claro, no veo que pueda haber un movimiento, no nos está indicando gran cosa en el marco diario. Así que pues bueno, simplemente habría que esperar el desarrollo de Tesos en toda esta zona. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, al menos por el primer video para inaugurar nuestro canal. Recuerden agregarnos o añadirse a nuestras redes sociales. Ahí estamos en contacto tanto en Telegram como en Discord, y también me pueden contactar a mí en Twitter. Así que pues bueno, nos estaremos viendo aquí en otro video de análisis semanal un poco más extenso. La siguiente semana posiblemente tomemos algunas otras altcoins. Estaré subiendo ahí un pool para ver qué monedas quieren que analice, o al menos qué monedas quieren que veamos en estos análisis un poco más extensos. Y pues bueno, sin más, disfruten su fin de semana, cuídense y ahí nos estamos viendo. Hasta luego.